Egipto es desde hace siglos el eje cultural, social y religioso del Oriente Próximo. El país de los faraones ha significado también uno de los epicentros esenciales de las denominadas revoluciones árabes, viviendo la suya propia. Pero, ¿cuál es el futuro del país? ¿Hasta qué punto su influencia es notoria en sus vecinos? ¿Estamos ante la alborada de una nueva civilización en el mundo árabe? Para abordar estos y otros temas nos acompaña esta noche Mohamed Taufik, presidente de la Asociación Cultural CESAD, máster en Egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Egiptología por la Universidad de Heliópolis del Cairo. El mundo está convulso, desde luego, desde los regímenes absolutistas es cuando el ciudadano de a pie se ha dado cuenta que tiene que levantar su clamor al viento, ¿verdad? Es decir, hay algo que no funciona, hay algo con lo que no puedo comulgar, ya está bien de tanto absolutismo, ¿no? Y vamos a intentar poner las bases de lo que verdaderamente queremos, lo que quiere el ciudadano de a pie, lo que necesita. Estamos en una crisis global. Algunos países la están viviendo desde hace siglos, esa crisis global, y no hablo solamente desde un punto de vista económico, sino hablo desde el punto de vista humano, cultural, sociológico, ¿no? Vamos a hablar con el señor Taufik, que sabe mucho al respecto, sobre todo de cómo está esa situación hoy, después de un año de esa primavera árabe. Señor Taufik, muy buenas noches y bienvenido a Tierra de Sueños. Muchas gracias. Un placer tenerle con nosotros. ¿En qué situación nos encontramos ahora? ¿Cómo está Egipto? Egipto es ahora está en una situación de una de las fases de la revolución. Y por lo tanto, antes de hablar de qué situación que tenemos ahora, por lo menos damos unos indicios cómo se ha iniciado esta revolución, porque tenía muchos factores que causaron este tipo de movimiento global en toda la sociedad contra un régimen relativamente que preocupaba solo el interés de algunos individuos que dirigían el poder dentro de este país, en un país que demográficamente que está dominado por casi 60% de jóvenes. 35% de ellos son universitarios y estamos hablando de la mayoría menos de 30 años y están todos con tanta ambición y ilusiones para formar un futuro brillante para ellos, con precariedad laboral, decepción, frustración, falta de libertades, factores socioeconómicos muy duros, que no es un problema para el pueblo egipcio ni el joven egipcio, porque pueden apretar el cinturón y pueden enfrentarse a cualquier crisis económica, pero están en un país con un crecimiento económico de 4,8%. Entonces, ¿cómo se puede repartir estas riquezas con este crecimiento económico sin que lleguen a ellos? Siguen cada vez más pobres, siguen cada vez con un mercado abierto económicamente, por lo tanto más impuestos, IVA más alta, y entonces, por lo tanto, ha llegado un momento determinado, ya no podían más. No obstante, señor Taufik, ese dinero, ¿dónde va a parar? ¿Quién se queda con ese dinero? Nosotros creemos personalmente que había un crecimiento, pero repartiendo las riquezas en unos individuos determinados, una élite económica que se han convertido el gobierno en un consejo superior de empresarios. Por lo tanto, repartir las riquezas no al pueblo, sino a unos individuos personales. La parte muy pequeñita del pueblo egipcio que está relacionada más o menos con el régimen a favor de intereses económicos, empresariales o políticos, es los que vivían un poquito mejor, pero cada vez la clase media iba en una decadencia hacia la clase más baja, más pobre, más precariedad. Los hermanos musulmanes parece ser que acabarán gobernando el país, ¿no, señor Taufik? ¿Hablamos de un partido islamista moderado como el de Erdogan en Turquía, por ejemplo? Vamos a ver, los hermanos musulmanes y algunos de la junta directiva de ellos formaron un partido político conocido por la libertad de la justicia, y yo creo que en las urnas el pueblo egipcio ha votado a favor de ellos con 47% de los votos libremente y democráticamente, con algunos matices. Si llegan al Parlamento no significa que gobernar, y ellos lo han declarado claramente, que ellos no gobiernan, ellos son la mayoría en el Parlamento, es verdad, pero menos de 50%, y además han declarado públicamente
prácticamente que nunca van a tener ningún candidato a la presidencia. Y antes de pensar en gobernar, tenemos que entender Egipto cómo va a ser dirigida, a través de un sistema parlamentario o presidencial o mixto. Y si este partido tiene la mayoría, pero no va a participar en las elecciones presidenciales, sino procuran formar antes un país a través de un régimen político bien estudiado, y ellos pretenden a un régimen mixto parlamentario presidencial, pero no tienen la intención de formar parte de la presidencia egipcia. No obstante, conocemos de otros países que están muy cerca también. Que son, ¿no?, muy moderados. Que son, sí, que están muy cerca de su país, señor Taoufik, y que tienen como dos gobiernos. Uno es el que gobierna, ¿no?, el presidente y su séquito y demás, el gobierno en sí. ¿Actualmente? Sí, en algún que otro país, creo que es cerca de Israel, Jordania, creo que es uno de esos países, y tiene después un segundo gobierno que es el que gobierna, es el que manda al pueblo, ¿no? De alguna manera el pueblo es el que controla a los que dice el primer gobierno, ¿no? Le dicen, pues sí a estas cámaras, no a estas cámaras, sí a estos presupuestos. Yo no sé hasta qué punto eso es viable también dentro de su propio país, ¿no? En Egipto, ¿no? Si se puede contagiar también ese tipo de gobierno, de llevar un país desde ese punto de vista político, ¿no? o no. Yo creo personalmente, si iniciamos desde Egipto, como es el país estratégico en la zona, que estamos hablando de 85, si no es más de población, por lo tanto tiene una posición estratégica, política, de gran influencia en toda la zona del mundo árabe y del mundo del Oriente Medio, y también todos los países que están al lado de la frontera con los territorios ocupados y lo que es conocido por Israel. Entonces, lo que quiero decir, simplemente Egipto, según lo que va evolucionando su fase de la revolución, es lo que va a influir posteriormente en unos países vecinos. Pero de momento estamos en una fase muy avanzada, y yo creo que dentro de pocos meses, si no es a lo máximo poco tiempo, va a coger su fase de desarrollo de la transición hacia el buen bebé conocido por la democracia, teniendo en cuenta que estudiando las revoluciones antiguas en todo el mundo, que han tenido un tiempo mucho más largo para llegar a establecer y conseguir los objetivos de la revolución. Entonces, en síntesis, señor Taoufik, la sociedad egipcia de hoy, ¿qué es lo que quiere? La sociedad egipcia no quiere más que los tres objetivos de la revolución: justicia social con todos los matices, libertad y libertades con todos los matices, y simplemente dignidad, lo que causa los dos primeros objetivos. Por consiguiente, ¿qué pasos son los que todavía hay que dar en esta llamada primavera árabe? La primavera árabe, pues hay que cultivar para conseguir flores que da buen aliento perfumado. Por lo tanto, estamos cultivando y estamos esperando a que llegue la cosecha, que esto después de la fase de la transición. Está claro que hay una relación. Bueno, Estados Unidos está ahí detrás en un fondo como de observador, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque el papel de Egipto en el denominado conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Puede ser un desenlace importante para que ese conflicto entre Israel y Palestina pues llegue a su fin en un momento determinado o quede un poco más moderado. ¿Qué opina usted al respecto, señor Taoufik? La situación de Egipto estratégicamente influye en todos los aspectos. Y si hablamos del tema de Israel en la zona geográfica y desde el punto de vista también de la situación de Estados Unidos siempre ha sido tan lejos de la situación de las revoluciones árabes. Incluso han quedado sorprendidos y por lo tanto la reacción no era decisiva en momento dado. Sin embargo, la preocupación que está en el ámbito norteamericano y también en Israel, ¿qué pasará con el futuro presidente y el futuro gobierno? Porque de momento estamos hablando de la primera fase de tener un parlamento, pero todavía no hemos llegado. Entonces, este tipo de observación y ir con cautela es lo que causa estar en alerta qué es lo que pasará. Pero conociendo a fondo la sociedad egipcia, estoy seguro que Egipto respeta totalmente sus convenios, respeta totalmente sus compromisos internacionales, tienen la capacidad y la madurez de entender su papel estratégico en la zona y respetar todo lo que han firmado, todo lo que han pactado a lo largo de su historia contemporánea.
entiendo yo que una revolución sin los medios técnicos con los que hoy disponemos, con los que trabajamos Internet, por ejemplo, sería impensable que esas primaveras árabes hubieran tenido la repercusión que han tenido, ¿verdad? Vamos a matizar qué es las redes sociales, el Internet, etcétera. Pues no son más que herramientas y son métodos utilizados para facilitar el objetivo, para comunicar, dadas las circunstancias, los medios de comunicación eran totalmente progubernamentales, por lo tanto no tenían la capacidad de comunicar con el verdadero ciudadano egipcio. Por lo tanto, aquí funcionaba como un canal de comunicación, pero no es nada más que una herramienta que facilite la comunicación, pero no era un factor que causó la revolución. No, entiendo, pero no obstante no deja de ser un factor que desde luego para los regímenes absolutistas es como importante, muy serio para ellos. Los regímenes que aplican la dictadura de un modo y de otro, porque hay varios matices de la dictadura, no se puede comparar Libia con Egipto, no se puede comparar Siria con Egipto, ni el ciudadano de cada país, pues tenemos que matizar mucho, pero es un peligro manejar la cultura del ciudadano a través de estos medios, porque implica contradicción contra su medio de comunicación pro-gubernamental. Está claro que se especula que la primera fase de las primeras árabes, de estas primaveras árabes que estamos comentando, ya ha terminado, pero países como por ejemplo Siria siguen en conflicto, ¿no? Algo que no se acaba de entender. Si ya se han acabado esas primaveras árabes, ¿cómo que Siria está todavía ahí? Siria tiene contexto diferente, por lo tanto va a alargar un poco, porque tienen poder de carácter diferente, matices internacionales diferentes, escenario de juego de inteligencias de otros países y por lo tanto tardará. Pero al final llegará el momento que el ciudadano decide y escoge lo que le representa de verdad y le gobierna de verdad. Tarde o temprano caerán como las moscas también. Está muy bien, señor Tawfik. No obstante, hay algo que el ciudadano de a pie a lo mejor no acaba de entender, ¿no? Hablamos de revoluciones árabes, de esas primaveras árabes, ¿no? No sé si está bien utilizado el término, ¿no? Bueno, no lo sé, pero bueno, está bien. Que sirva al menos para identificar algo en concreto, claro, ¿no? Es primavera porque pertenece a la juventud, por eso utilizan la palabra primavera. Correcto. No obstante, es curioso, uno no acaba de entenderlo. Como por ejemplo en Emiratos Árabes, ¿no? Donde la monarquía es la que reina, ¿no? No hay ni una sola revolución. En la zona del Golfo Arábigo, ¿vale? O a veces lo llaman equivocadamente el Golfo Pérsico, ¿vale? Pero en todo caso estas zonas son países y emiratos o reinados son muy pequeños, de muy poca población, y hasta que en algunos países como Emiratos Árabes, por ejemplo, pues los nativos son 9% de la población, o sea que estamos hablando de un país de carácter diferente, de poder económico diferente, de características diferentes, por lo tanto el ciudadano está viviendo en una situación que le permite vivir mejor. Por lo tanto, no hay contradicción. Sin embargo, países vecinos de la misma zona, como Bahrein, por ejemplo, están moviendo también. Y Kuwait empezó también en algunos aspectos de la caída del Parlamento, y ahora empiezan a hacer elecciones nuevas para el nuevo Parlamento o el Consejo de la Nación o algo así. Señor Tawfik, yo creo que la pregunta va a ser un poco incómoda, ¿no? Pero si yo le pregunto a usted si posiblemente debemos temer una islamización radical, ¿usted qué me diría? A la vez no es una pregunta incómoda, sino es una pregunta acertada, y felicito a usted por escogerla, y para mí es muy cómoda y es una oportunidad para comunicar con todo el mundo. No hay que temer ni tener miedo a nadie ni tener fobias, porque si es quinta parte del planeta creen en la religión islámica, pues no significa que hay extremismo en todos los lados, al revés. Tenemos un ejemplo de Turquía, me parece que ha realizado un gran salto económico. Egipto, por ejemplo, están hablando de los hermanos musulmanes, pues el partido que pertenece a ellos está liderado por Mohamed Morsi, por ejemplo, es doctorado de la Universidad del Sur de California y era un profesor catedrático en la Universidad de Ridge, South of California. Y entonces es una persona de gran prestigio allá
en Estados Unidos, pero cuando vuelve a su país y empieza a moverse políticamente, se empiezan a temer que posiblemente pueden ser como los talibanes. No, hay unos movimientos muy moderados y hay que aportar toda la ayuda a cualquier movimiento democrático, político, y dar tiempo. Si funcionan bien, bienvenidos. Si no funcionan bien, pues el pueblo va a cambiar. Bien, pues quiero agradecer al señor Mohamed Tawfik, presidente de la Asociación Cultural SESHAC, máster en Egiptología en la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, y licenciado en Egiptología por la Universidad de Heliópolis del Cairo, su presencia en su tierra de sueños. Le agradezco de verdad que haya querido usted participar para hablar de su pueblo, de su tierra, ¿no? Ese pueblo que necesita desde luego a todas, que ya no se hable de primavera, sino se hable de plenitud, ¿no? De que el sol, del cenit del sol, está en su máximo esplendor y que todo el mundo consigue en ese 4% de incremento desde el punto de vista económico, decir, bueno, pues hay una autonomía para todo el ciudadano y desde luego hay una distribución de la riqueza tal y como se merece su propio pueblo, ¿verdad? Yo le agradezco y quisiera solo dirigir un mensaje antes de acabar el programa a todos los ciudadanos del mundo que nos están viendo desde Estados Unidos, desde España, desde otros países de Latinoamérica, que le decimos que hay que apoyar plenamente a los movimientos democráticos por muchos métodos prácticos. No proteger ninguno de los viejos poderes y ni permitir a su dinero que sea escondido en cualquier otro país, porque este dinero es del dinero del niño egipcio que necesita vivir en un país democrático. Pues apoyar a la democracia en los países árabes y sobre todo en mi tierra, Egipto, y muchas gracias. Señor Tawfik, gracias y hasta que usted quiera. Aquí estamos con las puertas abiertas para su pueblo y para usted. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Historia, mitos, religiones, credos, conflictos bélicos, política social, económica, humana, de todas esas cosas venimos hablando en Tierra de Sueños cada semana. Por eso les invitamos a que puedan participar y contribuir en nuestra forma de entender el mundo y de proyectarla gracias a sus exposiciones y a sus peticiones. Recuerden que pueden siempre escribirnos a nuestro correo electrónico y explicarnos y decirnos exactamente qué es lo que les gustaría ver, observar en nuestra plataforma televisiva para conocer un poquito más cómo anda el mundo. Desde luego aquí estaremos para resolver esas dudas, esas cuestiones, esas preguntas que todos nos hacemos y que siempre, cada día venimos intentando averiguar. Gracias por contribuir en Tierra de Sueños desde Barcelona, desde España, desde 25 Televisión y para Miami TV, para Nueva Imagen Televisión en Argentina. Muy buenas noches, gracias por su paciencia y por su contribución. Y no se olviden de ser buenos. Muy buenas noches. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de Sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de Sueños.